Me avisas. Ok, buenos días a todos. Bueno, ya entrando la tarde, comenzaré por la pregunta de Robert. ¿Hay soluciones para que esto cambie? Creo que sí, y es lo que nos tiene sentado acá. Para eso cito a Herbert Marcuse en Eros y Civilización. El arte no puede ser reprimido. No puede ser reprimido porque no obedece al principio de realidad. El arte responde al principio del placer. En otras palabras, en situaciones de mayor represión se potencia la expresión artística. Estamos reunidos aquí porque esa realidad a nosotros no nos restringe, no obedecemos a la represión. Y eso es lo que nos da sentido y posibilidad de cambiar. Siendo concreta en mi participación, la invitación es precisa, quiere que esto termine en recomendaciones para una ordenanza en el área cultural, en el tema que estoy conversando esta mañana del patrimonio cultural. Por lo cual voy a comenzar por las conclusiones. Entonces mis conclusiones en ese tema, para que no se me queden sueltas si no me alcanza el tiempo, son las siguientes. La ordenanza municipal debe crear una instancia o servicio municipal del patrimonio. El patrimonio cultural es preocupación de todos, pero responsabilidad de nadie. Es decir, hay que crear una instancia que pueda coordinar y conducir. Esa instancia, y esto es fundamental que se entienda, debe tener un carácter autonómico, debe ser autónoma. ¿Por qué? Porque la experiencia me demuestra que los principales transgresores del hecho patrimonial cultural son los propios entes públicos. O sea, podría estar la mañana dando ejemplos. Bastaría recordar dónde está la escultura de Elías en el Paseo Ciencia, la de Soto, la de Víctor Valera, el gallo de Bellorín, la escultura de Pedro Vargas, y pare usted de contar. Entonces, si la instancia que se crea no tiene autonomía ante el político, es una instancia de consulta y aprobación obligatoria, estamos raspados. Y en esa exigencia, en la constitución o representación de esa instancia municipal que se abriría a través de la propuesta de ordenanza, la representación de la sociedad civil debe ser fundamental. En comparación a los entes públicos debe haber mayoría, ¿sí? Para garantizar esa autonomía. ¿Qué haría en términos prácticos? En el caso del patrimonio cultural, debe comenzar por actualizar los inventarios del patrimonio cultural. O sea, yo tengo que saber cuál es mi patrimonio para en consecuencia, obrar en su protección. ¿Vamos a empezar de cero? No. Hay inventarios desde 2006, excelentes ejercicios de investigación desde la universidad que pueden servir de base para actualizar esos inventarios. ¿Qué otra cosa debe hacer esa instancia? Debe, además de registrar esos bienes, tiene que certificarlos de alguna manera. ¿Qué es lo que hay que decirle a todas las instancias públicas que tienen bajo su custodia bienes culturales, sobre todo de carácter mueble? Pues que en las memorias y cuentas, cada vez que ocurre un cambio de gestión o de dirección, independientemente de que se trate de una nueva gestión electa recientemente o no, igual que tú tienes la obligación de entregar una memoria y cuenta, esa memoria y cuenta debe llevar el inventario de los bienes culturales que están bajo tu custodia. Y eso tiene que estar registrado en Contraloría. No como ocurrió en la pasada transición, donde no hubo acta de entrega en ningún sentido, y anda tú a saber dónde fueron a parar tantos elementos de bienes muebles de valor patrimonial. ¿Qué otra cosa sería competencia de esa instancia? Tiene que ser una obligación de consulta obligatoria. Es decir, si en el municipio o en cualquier instancia va a ocurrir una intervención sobre un bien patrimonial, entiéndase un inmueble patrimonial, o va a cambiar la custodia o se va a trasladar a otro lugar un bien patrimonial, lo tiene que aprobar esa instancia. Es la que puede tener control. Piden obra para una exposición, tiene que quedar registrada. ¿Dónde fue y cuándo regresa? Es una propuesta concreta en relación a cómo se puede estructurar las ordenanzas. Por cierto, me puse a revisar las ordenanzas del año 22 pasado. Se aprobaron 24 ordenanzas.
de los cuales solo una es relativa a la cultura, que fue no creación de una instancia nueva, simplemente la actualización del reglamento que rige la elección del cronista. Las otras 23 son de naturaleza totalmente diferente. ¿Sí? Bien, ¿en qué me baso para decir todo esto? Entonces entro en la parte de la legalidad. En general, los principios que nos rigen como nación están contemplados en la Carta Magna, en la Constitución nuestra. ¿Y qué dice la Constitución nuestra? En el artículo 99 señala: los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental. Derecho fundamental, como cualquier derecho, ¿sí?, a la vida. Y en consecuencia, y esto lo señalaba Rodrigo, el Estado fomentará y garantizará procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Si bien es verdad que la actividad cultural y los bienes culturales tienen una posibilidad de autogestionarse, evidentemente el apoyo mayor tiene que provenir del Estado. Eso es constitucional. Esos principios de la Constitución se desarrollan después a través de sus leyes, de sus reglamentos y en las instituciones que se crean para que sea efectivo esos lineamientos. Entonces, en el caso del patrimonio cultural, la ley correspondiente es la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, que es el instrumento legal que quiere hacer verdad lo que establece el principio constitucional y que señala, como es tan amplio, vamos a referir solo al municipio, ¿no? Las competencias del municipio son ordenación territorial y urbanística, que le son naturales, y el patrimonio histórico. Por ejemplo, esa competencia no la señala con esa claridad la Constitución para la gobernación del Estado. Sí lo hace para el municipio de manera concreta, ¿no? Y la Ley de Protección y Defensa, ¿qué es lo que dice? Que el ente rector es el Instituto de Patrimonio Cultural, que es el ente rector nacional, pero ese instituto debe necesariamente establecer la coordinación necesaria con los estados y los municipios. Si el municipio no tiene una instancia para administrar el patrimonio cultural, no puede establecer una coordinación con el ente central. ¿Sí? Sigo en mis notas. También señala la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural que las gobernaciones de los estados y las municipalidades podrán establecer servicios de protección y defensa de bienes ubicados en el territorio. Fíjate que lo dice podrán, no es mandatorio, ¿sí? Pero en el caso del Zulia se crearon esos dos instrumentos. En la gobernación del estado Zulia, bajo la gobernación de Lolita Niñar, se crea el Servicio de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, que posteriormente se le cambia el nombre a Sistema Regional de Patrimonio. Ese sistema tiene por lo menos 4 gobernaciones que no se activan y depende su coordinación de la Secretaría de Cultura del estado Zulia. Tengo que decir, me regreso un momentito al ente nacional, que la figura que tenía el instituto de comisionados por estado tampoco existe. Cuando yo he llamado hace poco al actual presidente del IPC, su respuesta fue clarísima. En el Zulia cambiaron las relaciones políticas y no vamos a nombrar un comisionado. ¿De acuerdo? Ajá. Y el elemento que debe regir a nivel municipal era la Junta de Protección del Patrimonio, luego se le cambió el nombre a Funda Patrimonio, desde la señora Rosales fue eliminada y esa instancia no existe. Conclusión, los 3 entes institucionales correspondientes a los 3 niveles de gobierno están inactivos y en consecuencia no puede haber coordinación en lo institucional. El quiebre de la institucionalidad no es propia solamente de esta área, es prácticamente de todas las áreas del hacer nacional. Y ese es un elemento que impide la efectividad de toda acción pública, ¿no? Okay, he nombrado a esos 3 elementos formales, institucionales, que corresponde la gestión del patrimonio cultural. Pero un poco más abajo de esos 3 niveles, en el caso de nuestro estado Zulia y del municipio, hay también instancias del patrimonio. La Universidad del Zulia creó una comisión de patrimonio
pues también está por activarse y está pendiente que se reactive y que se nombre a sus integrantes. Esa solicitud se la ha hecho la rectora Judith Aular, incluso sugerencia de algunos nombres para instituirla. Espero que se instituya. Existe también la Comisión de la Arquidiócesis de Maracaibo, que tiene que ver con el patrimonio. Esa está activa. Está activa, afortunadamente, y fue creada por una razón esencial. Buena parte de los monumentos nacionales venezolanos tienen ese origen, ¿sí?, religioso católico. Todos nuestros templos, ¿qué dice la declaratoria? Todo templo construido para 1830 es un monumento nacional y está bajo custodia. Fíjense que las campanas están por caerse, por derrumbarse, y esta comisión actuó, hizo presión y ya se solucionó la situación de... ¿Puedo hacer un paréntesis un momentico? Sí, cómo no. Porque cuando dice campana, eso es un tema muy importante en el país. Por ejemplo, la iglesia de Santa Teresa tenía 7 campanas, se perdieron. La iglesia Corazón de acá en Los Aticos, Cristo de Aranza, una de las campanas más viejas del continente, se perdió. Y las campanas más importantes, usted sabe que las iglesias, la mayoría de las iglesias están mirando, con excepción de la catedral, están mirando hacia el lago, porque eran herramientas para llamar a la masa a que se viniera al lago o que saliera al lago. Se comunicaban. Hay campanas agudas y sobreagudas, y hay otras que son que se componen de un cuasi bajo. Y resulta que eso es un pilar fundamental de una materia que se llama fonología. Imagínese usted que la cédula esa de la campana se perdió. Bien, sigo entonces. Sí, el tema es importante. Recientemente en España hay 20 y tantas maneras de sonar las campanas, y eso fue declarado patrimonio de esa ciudad, ¿no? Sigo. Entonces, además de la comisión de la arquidiócesis, existe una comisión de la Academia de la Historia del Estado Zulia. Lamentablemente atraviesa la academia por una situación compleja y no está activa. Y la última que quiero referir, bueno, es Acervo Histórico, que como sabes está activo y es donde reposa la mayoría de la documentación de referencia patrimonial, ¿sí? Colecciones de documentos, de fotografías, de imágenes, fonográficas, etc. Bien, esa es la estructura. Entonces el andamio estructural no existe o muy endeble, impide la posibilidad de realizar una gestión en el área del patrimonio cultural. ¿Qué estamos haciendo? Creando la municipal a través de la ordenanza, comenzando a construir y a consolidar el andamio. Bien, sigo acá. Por cierto, el Día del Patrimonio en Venezuela es el 28 de marzo. 28 de marzo, ¿por qué? Porque es el nacimiento de Miranda. Miranda fue precursor en muchísimas áreas, pero en este caso, en esas cartas de Miranda, ¿sí?, con el intelectual francés Quatremer de Queens, Miranda deja explícito su resistencia a la práctica de Napoleón de llevar las obras de arte, sobre todo las obras italianas, hacia los museos franceses. Fíjense ustedes la dimensión del precursor, ¿no? La visión. Y se puede conseguir en PDF, yo lo puedo enviar, ¿no? Y sobre eso quiero leer este párrafo de Juan Pedro Posani, que fue presidente del Instituto Patrimonio Cultural un periodo antes del mío. Dice: Miranda precisa conceptos de conservación, actualiza criterios de museología, preconiza procedimientos de preservación que son auspiciados vehementemente en nuestro presente. ¿Sí? Y entonces, cuando él plantea, por ejemplo, que tú no puedes separar al hecho cultural de la sociedad y el lugar que lo ha hecho posible, evidentemente es un concepto actual. Para Miranda, el museo no es una colección de objetos, no, es un lugar asociado
a la sociedad y la cultura que le hizo posible, un lugar donde se recrea y se reinterpreta. Y da un concepto dinámico del patrimonio también. ¿En qué sentido? Que un monumento no tiene por qué ser estático, se va constituyendo en el tiempo. Normalmente uno se apoya con imágenes. Como no tengo imágenes, mi mejor imagen es este teatro, el Teatro Baral. Cuando se interviene a finales del siglo pasado y se inaugura en el 98, el teatro cambia. No quedó tal cual era el proceso de restauración, pero cambia positivamente, es decir, gana valores. Conclusión, un bien patrimonial, en este caso inmueble, puede ser intervenido siempre que respete los valores precedentes y le añada valores a la interpretación o al planteamiento. En este caso, ¿qué ocurrió? Cuando se levantan los pisos del teatro, Paulo Donja, que es el restaurador, evidencia la huella del teatro anterior, del teatro de 1883, ¿sí? Y decide entonces construir la sala baja. No tenía sala baja. Cuando construye la sala baja se crea un espacio adicional para el teatro y deja expuesta la historia del teatro en la herradura que uno puede observar en el teatro, ¿sí? La valoración del teatro no es solamente por el edificio como tal. ¿Por qué 1883? Porque es el centenario de Bolívar, del nacimiento del Libertador. Luego es demolido en el 28 y se quería inaugurar para 1900, Sí, en 1833, ¿no? Serían los 150 años del Libertador. Se inauguró un año antes, en el 32, por una presión de Gómez, ¿sí? Que lo quería asociar a su nacimiento supuestamente en el mes de diciembre. Pero la significación del teatro está ligado también a una razón histórica, en este caso al Libertador. ¿Qué propone Donja cuando plantea la sala baja? Como arriba tú tienes la genial obra de Antonio Angulo, que es la obra más grande de Art Deco, allá está la foto, que existe en el país, él convoca a Paco Jun para que haga el planteamiento del piso de la sala baja. Y si ustedes miran este mosaico que tienen acá, ¿sí? Yo siempre me preguntaba por qué, si Jun hacía esas abstracciones, por qué hace ese planteamiento geométrico en el piso. Porque quiso valorar, ¿sí? el mosaico hidráulico que nos identifica como, ¿Y en qué año como entidad. Eso lo hace Bellorín, lo La hace intervención de Paco Jun en el piso. El piso es del chino. del chino Jun, sí. ¿En qué año, por favor? Lo hace en el 98, en la restauración en el 98. 24 de octubre de 1888, dedicado al ilustre zuliano Rafael Urdaneta. No. Te fuiste a la prehistoria. ¿No? El de Jun es en la restauración. En el 98 se inaugura. Y en este edificio arriba, los vitrales son de Bellorín. ¿Sí? Entonces, sí. Es una interpretación, ¿verdad? Sí. Actual, que le agrega valor a un hecho patrimonial. Lo que quiero significar es que el patrimonio no es que no se puede tocar, Claro. se tiene que intervenir con criterio y le puede sumar valor. Lo que no puede en la intervención es restarle los valores reconocidos. Por eso se necesita una instancia controladora. Pero eso, Que cuando tú vas a intervenir un monumento... Artista, claro, ese comentario tuyo de siendo Paco Jun un gestualista, Ajá. ¿verdad? Cuyo diseño ahí, ¿verdad? En su momento haya sido geométrico, ¿no? ¿Verdad? Lo expliqué por esto. Yo me voy ahí, por eso pregunto, ¿cuándo hizo eso el Francisco Jun? 98. En alguna entrevista gloriosa ya de postrimerías, yo tuve la suerte de que el chino me declaraba. No, eran muy pocos los periodistas que tenían ese éxito. Es una elección que él da. El chino quiere con eso. Si nos ponemos a mirar y vamos para allá, y se mira a ojo de buen cuero, es una elección
Sí, pero ¿en qué año lo hizo? El principio 98, 1998. fundamental del dibujo, el más técnico, eso fue lo que el chino quiso reflexionar con todo ese dispositivo, ese gran dibujo que hace, que no es una gran reflexión, no una metáfora, una congregación de los símbolos matemáticos. O sea, hay un pelo de Fibonacci allí, Ya. en los triángulos que se van como armando, y si los cuentan, son 64. ¿Cuántos son los estaques o los estraques del ajedrez? El chino con ese dibujo dijo, ya va. Porque aquí cierta gente que le compraba los colores decía, eso lo hace mi hijo, pero vamos a comprárselo porque está de moda. El chino lega dos cosas. A nivel de lo que es el dibujo, y tú sabes mucho de eso, cuando dibuja a su familia. Hay una serie de dibujos del chino juntos, donde él dibuja a su hijo, a todos, a Mike, a todos. Después de abstracto se dibujo de hizo academia, pues, figurativo. figurativo. Sí. Pero con esto él quiso decir, con ese piso, por eso hay que mirarlo y mirarlo, es un objeto simbólico donde el chino dice, yo sé de dibujo también, me interesa la fase geométrica grande, Euclides, aplicado al dibujo, y le entendí a Euclides. Y el chino tal vez. Y eso fue cuando la conclusión. Sergio Antillano. Nos estamos No, robando el después le tiempo. ponen cuando se... Vamos a concluir. Porque nos interesa mucho. La conclusión de mi señalamiento es que el patrimonio se puede actualizar, se puede hacer presente, ¿no? Y la otra intervención importante del teatro es el concepto que tiene, que también está grabado un video, Pablo Donja, que es el restaurador, que dice que para él el Teatro Baral es la mayor pinacoteca de toda Venezuela. Y entonces por eso él hace su fachada transparente, en vidrio. ¿Sí? Esas cortinas están puestas allí, me imagino, por alguna protección. Pero la idea, y él lo dice en el video, es que el que está pasando sin intención de entrar al transeúnte, se mete en el teatro. se mete en el teatro, porque puede mirar el hall, la sala baja, el inicio de las escaleras, le sorprende lo que está allí, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué hay que fortalecer la institucionalidad? Porque cualquiera puede intervenir un bien y restarle, hacer todo lo contrario a lo que se hizo en el Teatro Baral, restarle todos sus valores. Y de eso, bueno, hay temas que yo podría ampliar acá. Por ejemplo, este año tenemos una fecha significativa. ¿Cuál es la fecha significativa? Batalla Naval del Lago. Bicentenario. ¿Cuáles son los dos referentes a la Batalla Naval del Lago? El Parque La Marina. El zuliano siempre reclamó al poder central el que no se reconociera la Batalla Naval del Lago, que ocurre 2 años después que la Batalla de Carabobo, como la batalla que definitivamente, ¿sí?, sentencia pues la independencia venezolana. Eso fue un reclamo permanente. ¿Por qué si existe el monumento a Carabobo no existe un monumento a la Batalla Naval del Lago? Caldera respondió a eso en 1973, en los 150 años de la Batalla Naval del Lago, y hace el Parque La Marina. ¿Qué es el Parque La Marina? Pues la posibilidad de que tú estés presente, ¿sí?, en algo que simboliza ese hecho histórico trascendente. Entonces, hay un mirador para que tú te subas y puedas ver todo el espacio de la bahía y en consecuencia veas ese escenario. Como está al lado de la Plaza de Buen Maestro, que es anterior, la plaza de 1931, en el eje de la Plaza de Buen Maestro se prolongó un espigón para que tú peatonalmente ingresaras al agua. Sí. Y si recuerdan, había un gran chorro de agua allí, pero la dirección del viento lo traía hacia acá y fue suprimido. Luego están los dos monolitos donde se colocaban o estaban colocadas las placas en bronce que simbolizaban la batalla, imágenes de la batalla y los nombres de los protagonistas de la batalla. Y en el eje de los dos monolitos, en su encuentro con la orilla del lago, una escultura de Víctor Valera, que es una abstracción de las velas trenzadas durante la batalla. A 5 meses del bicentenario yo le pido que se acerquen a la Marina. Uno, no está, se llevaron la escultura de Valera, la ceguetearon. No están las placas que conmemoran la batalla, tampoco existen.
Una de las intenciones del Parque La Marina, igual que la del Paseo del Lago, es que nos sacudiéramos el San Benito de la ciudad de espalda al lago y en consecuencia 2 espacios públicos, ¿sí?, de frente, de escala metropolitana, de frente al lago, vayan hoy en día. La pasada gestión de la gobernación vendió terrenos que son públicos, ¿sí?, y eso ha sido consolidado en el presente gobierno regional y han construido una serie de puestos, ¿sí?, una especie de arco que rompe esa relación lago-ciudad. Yo pensé que iba a decir en las cosas que estaba guardando el arquitecto, lo más importante, que es el manglar. Y además, Lo acabaron. y además deforestaron mangle para terminar de colocar esto. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en día en relación a la batalla naval del lago, cuyo centenario próximo estamos a celebrar. Claro, y ya no podemos seguir haciendo el reclamo al Poder Central, que no hace reconocimiento de la solidaridad y de la batalla, Y eso porque no existe. la responsabilidad es plena nuestra, es plena de los que han tenido la gestión pública y de los que lo hemos permitido. ¿Cómo restituirlo? Evidentemente, ¿no? Por eso es tan fundamental insistir en el hecho de que las instancias que controlan, vigilan o gestionan el patrimonio deben tener autonomía ante el ente público. Yo creo que el ejemplo es claro, podría poner N ejemplos. Bien, termino un poco con la intervención de Rodrigo. Esto se tiene que mantener. La descentralización no es un elemento aislado, viene de la Comisión para la Reforma del Estado. Se crea la ley de transferencias de competencias, se crea un fondo para financiar esa descentralización, la ley para transferirle las competencias a los municipios. Y recuerden, se le transfieren, por ejemplo, el teatro. ¿Por qué avanza la construcción del teatro? Porque durante la gestión de Lolita se logra que el Ministerio de Desarrollo Urbano, que era el que tenía el contrato con la empresa de Doña, trasladara la administración del contrato al Centro Rafael Urdaneta. Entonces hay una gestión desde lo local que aceleró, ¿sí?, la conclusión del proyecto porque se administró, se gestionó aquí a nivel regional. Se transfirió la competencia del servicio autónomo, escuchen la palabra, servicio autónomo del puente, que es el mejor momento en el cual el puente ha sido atendido. ¿Por qué? Porque se firma un convenio con la Universidad del Zulia, con el laboratorio de corrosión para atacar la principal causa de afectación del puente. Por cierto, toda esta semana ha estado corriendo un tercer pronunciamiento de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat advirtiendo sobre la situación del puente. Sí. Sí, seguramente lo han leído. Igual transfirieron el malecón. El malecón fue transferido. El Centro Rafael Urdaneta comenzó a administrar el malecón y elaboró proyectos para integrar ese espacio fundamental de la historia de la ciudad a su plaza oral. Sí, señor. ¿Qué es hoy en día el malecón? Otra vez recuperado por Bolipuerto, es un depósito de container con suerte. Sí. Bien. Y sentado, que no se tiene acceso a No hay un respeto, Sí. ¿no?, absoluto. Sí, lo otro que yo creo es que no es verdad que son contrarios al interés público y al privado para el tema de la sostenibilidad de lo cultural. Pueden ser perfectamente engranados. En el caso concreto, el patrimonio cultural, la asociación con el turismo, por ejemplo, es una asociación, yo diría, que universal. Es más, en sociedades o ciudades como La Habana, Cuba, lo que se ha hecho de patrimonio cultural de recuperación se ha hecho entendiendo la participación del privado. Entonces, hay una oficina de gestión que tiene un nombre académico, oficina del historiador, pero realmente es una oficina inmobiliaria que combinó con los prestadores de servicios de turismo, franceses, españoles, ¿sí?, canadienses, las posibilidades de recuperar algunos espacios patrimoniales de uso necesarios para el desarrollo del turismo, en el cual se plantean estrategias y convenios de compensación.
para los dos intereses, el interés público o el privado. Bueno, o son conocidos, no digo que los museos se mantengan con las entradas, pero ayuda al mantenimiento, y para que sea un ejercicio democrático hay tarifas especiales para niños y para personas mayores, y hay 1 o 2 días de la semana que es de entrada libre. Es decir, eso se puede manejar. De nuevo voy al Teatro Baral. Yo creo que la Universidad del Zulia fue inteligente, el rector Lombardi, cuando el teatro pasa de ser solamente una responsabilidad de la universidad. La realidad demostró que le era imposible mantenerlo, y cuando se inaugura el teatro, luego de su restauración, se crea una plataforma amplia de gestión, que es la fundación, donde hay participación de la universidad, hay participación de las instancias públicas y de privados. Entonces tú tienes una base de gestión mucho mayor, y resuelve algo de la práctica nuestra, ¿no? Cada vez que hay una renovación de gestión, lo que algunos llaman el complejo de Adán, todo comienza a partir de mí, yo llego y no existe nada previo. Eso no puede pasar acá. ¿Por qué no puede pasar acá? Sin duda, la dirección de este teatro responderá también a las oportunidades electorales de la universidad, aunque tiene 12 años sin elecciones, y será parte de los acuerdos políticos, ¿sí? Y puede llegar un nuevo director. Pero los otros integrantes de la fundación, que son las que definen su gestión, pueden reclamar que se dé continuidad a lo que se viene realizando. ¿Me explico? Y algo parecido se creó como fórmula de gestión en el CAN-LB. ¿Qué pasa en el CAN-LB? Cuando se vuelve a centralizar, que tenía una plataforma de gestión similar a esta, ahí tenemos la consecuencia. Yo no digo que la fundación, a través de su gestión, puede sostener completamente este edificio. No puede. Puede paliar y ayudar en su funcionamiento. Ahorita tiene problemas importantes, ya hay daños importantes en el plafón, hay algunas láminas que se han desprendido, yo sospecho que hay filtraciones en la cubierta, que van a requerir la atención de los especialistas y el financiamiento del Estado, no hay otra, ¿sí? Y eso hay que abordarlo temprano, Con todos los hierros. oportunamente. Con todos los hierros. Bien, concluyo con mi intervención. Sí. Arquitecto. No hallarás otra tierra ni otro mar. La ciudad irá